regreso a nuestro retiro de Cuaresma, tiempo de conversión y paz. Nuestro cuarto tema es un grito de paz que sobrepasa todo entendimiento. El tema estará a cargo del predicador autor Rafael Ángelo Toro, desde Teleoro, Canal 13. Hoy nos representará el tema La paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que con ustedes, Rafael Ángelo Toro. Saludos y mil bendiciones, amados hermanos. Agradecemos a Dios en primer lugar por esta oportunidad y este acto de amor manifestado a través de este retiro cuaresmal. Retiro que ha sido y seguirá siendo, ¿no?, de bendición, un retiro de tiempo de conversión, de paz. Un retiro que llegará a miles de personas como un bálsamo y como una fuente de agua en medio del desierto. Así que agradecemos también a cada uno de los canales católicos que se han conectado para este retiro, especialmente en España, Estados Unidos y Latinoamérica. Gracias por decirle que sí al Señor, gracias por transmitir esta bendición, la cual sé que transformará muchos corazones. Como ya bien explicaron el tema, hoy nos corresponde hablar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuevamente repito, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos proponemos como objetivo 4 puntos en este tema para poder desarrollarlo y para poder tener conciencia, ¿no?, de lo valioso e importante que es trabajar con la paz, no tan solo la externa, no tan solo pensando en la paz de las guerras, que oramos por esta guerra absurda, por la hermana Ucrania, también por Rusia oramos, porque definitivamente hay 2 naciones que sufren, 2 naciones que están en un caos, que también nos afectan a nosotros. Pero estos 4 puntos, estos 4 objetivos los he marcado muy enfáticamente para poder ser resaltados. Primero, ser puente de bendición para que fluya o transite esa paz que tantos necesitamos, esa paz que no tan solo es exterior, como dije, sino interior. Especialmente eso, la paz interior. Por eso hablaremos de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que queremos ser puente de bendición, queremos ser ese canal por donde fluya la gracia de Dios, la misericordia, a través de lo que podamos decir con la ayuda del Espíritu Santo. El segundo punto es reconocer que todos necesitamos un encuentro personal con Dios, ese encuentro que produce salvación, pero sobre todo también la paz que el mundo no nos puede dar, porque la paz que sobrepasa entendimiento es más un estado espiritual que físico. Y ahorita profundizaré en ese aspecto concretamente. El tercer punto es identificar lo que pudiera hacernos perder la paz, porque sí, definitivamente hablamos que necesitamos paz, pero ¿conocemos las causas que producen esta pérdida? ¿Conocemos qué es lo que acontece en nuestro interior que provoca que yo pierda la paz de Dios, que yo pierda la paz y la comunión con los demás, la paz con el medio ambiente y sucesivamente con todo lo demás que nos hace interactuar, y que a raíz de esa pérdida hacemos un caos en nuestras vidas? Así que tenemos que identificarla, porque la paz de Dios es una gracia, ¿no? Ese regalo que tantos anhelamos. Todos anhelamos esa paz que sobrepasa entendimiento. Y por último punto, ¿cómo pelear? Y escuche la palabra, suena un poco cruda. ¿Cómo pelear? Hablando espiritualmente. ¿Cómo resistir en espíritu? ¿Cómo pelear? ¿Cómo resistir en espíritu los ataques del demonio, que siempre están enmarcados a que nos separemos de Dios, de su amor? Porque si nos separamos de esa gracia de Dios, evidentemente comenzaremos a tener conflictos espirituales internos, comienza a crearse un caos en nuestras vidas, lo cual nos produce muchos problemas. El enemigo es muy hábil, el demonio, que el Señor reprenda, es muy hábil, sabe cómo atacarnos, y especialmente en este tiempo, ¿no? En estas últimas décadas podemos verlo muy palpable, cómo este mundo vive muy acelerado, cómo este mundo en el cual vivimos,
está viviendo momentos histéricos, como en una ebullición. La gente anda muy sensible, no podemos decirle verdades. La gente anda muy preocupada. Pues hay que aprender cómo pelear, cómo resistir a los ataques del enemigo, especialmente en esta Cuaresma, para poder tener acceso a esa paz. Recordemos, por favor, lo que el apóstol San Pedro nos decía en su primera carta, concretamente capítulo 5, versículo 8. Recuerde lo que él decía, que tenemos que andar sobrios y vigilantes, porque nuestro enemigo, el demonio, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y es allí porque tenemos que resistir, es allí porque tenemos que pelear en espíritu. Y oiga la palabra que uso, espíritu, no intelecto, no conciencia, sino espíritu, porque es una guerra espiritual cuando hablamos de la paz interior. Así que también el apóstol Santiago nos dice en su carta, en el capítulo 4, en los versículos 7 al 9, así que sométanse a Dios y resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes, a la hora de Dios. Hermosa reflexión que podemos hacer. Someternos a Dios para resistir los ataques del enemigo, especialmente en estos tiempos de histeria, en estos tiempos donde la gente anda sin dirección, sin norte, todos a prisa, para no llegar a ningún lugar, porque todos andamos muy ocupados, pero poco productivos. Si te das cuenta, en el día andamos muy ocupados, poco productivos, y eso produce caos. Así que aprendamos, si es lo que queremos. Este retiro no tan solo va a ser de experiencia, sino también, este retiro va a ser de testimonio con experiencia personal. En mi caso, profundamente, ¿verdad? Después que explique estos 4 puntos objetivos, yo te puedo hablar con autoridad moral y espiritual sobre lo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque en mi casa nosotros la hemos experimentado, especialmente cuando tuve que enterrar a una hija. Eso es una de las pruebas y uno de los dolores más grandes. Y mi esposo y yo experimentamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe cuándo? Después de enterrarla esa tarde, cuando nos reunimos en nuestro hogar, los hermanos, para rezar la coronilla, la Divina Misericordia. Yo creía que en ese momento, y fue nuestra primera hija, María Angelí, la que tuvimos que enterrar, yo pensé que ese momento sería un momento de discriminación, de ataque, de furia, de rabia. Y yo anhelaba, y oiga, amado hermano, yo anhelaba tener furia dentro de mí, coraje. Era lo que esperaba, y era posiblemente hasta lo natural, recriminar a Dios, recriminar a mi esposa recriminándome a mí. Mas, sin embargo, lo que vivimos fue un bálsamo de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no podía comprender en aquellos días por qué mi alma estaba quieta, mi espíritu en paz, después de haber enterrado a una hija. Luego lo entendimos en la vida espiritual. Dios nos había regalado esa paz que sobrepasa todo entendimiento, donde no podemos comprender, donde está el caos y el desorden. Allí el Espíritu de Dios precisamente llega cuando nos abrimos en su amor. Pues por eso te dije que podía hablar con autoridad moral y espiritual sobre este tema de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, ¿qué tal si ahora inclinamos nuestro rostro por un instante? Porque debemos orar. Ya hemos hecho la introducción, y para que Dios continúe dirigiendo este tema y que la palabra que ha sido ya proclamada y la que se proclamará pueda caer en fruto fértil, en terreno fértil, para que produzca fruto abundante. Así que incline su oído, por favor. Humillemos nuestra existencia por un instante ante la presencia real y viva de Jesús y supliquemos a su Espíritu para que nos ayude a abrir ese oído y a escuchar la voz de Dios hoy. Padre, en el nombre de Jesús presentamos este tema y glorificamos tu nombre. De manera, Señor, que hoy podamos ver tu luz y ver, Señor, esa experiencia, recibir esa experiencia de paz que sobrepasa todo entendimiento. Que lo que hablemos, lo que proclamemos, que lo que digamos sea para exaltación de tu reino, reconocimiento de tu nombre. Padre, bendice a cada uno de los que están presentes, conectados y los que se conectarán más adelante a estos temas, para que tu gracia los toque. Y a nosotros que nos quedamos aquí, Señor, y que estamos
compartiendo este tema, que nos ilumine tu espíritu para que conduzca lo que queremos hacer en tu santo nombre. En el nombre de Jesús, diga usted amén allá en su casa. Amado, vamos a desarrollar el tema, ¿verdad? Dije al principio que estas últimas 2 décadas las personas viven muy aprisa, con un caos, y es donde evidentemente vemos la ausencia de paz en las naciones. Y no tan solo, como dije al comenzar, en la parte de las guerras, que cuando habla uno de paz, uno siempre coloca como una guerra. Pero la gente no tan solo necesita una guerra para perder la paz. Hay personas que la pierden hasta en su mismo hogar, con su mismo núcleo familiar. Hay muchos aspectos que producen eso, hay muchas consecuencias. De ellas vamos a hablar en esta noche. No es menos cierto que los tiempos presentes, donde estamos viviendo, y sus acontecimientos casi inimaginables, pudieran ocasionar dicha pérdida, definitivamente, tanto en el estado emocional como en el espiritual. Porque vivimos en un mundo muy acelerado, con unos cambios tan aprisa, en unos avances tan tecnológicos, y la gente tan conectada en los mundos superficiales, que no nos sacamos el espacio para conectarnos con las realidades existenciales. Así que, por eso tenemos que seguir hablando de paz y seguir desarrollando conforme el amor y la justicia de Dios. Caminamos muy sensibles, con una actitud defensiva. ¿Se ha dado cuenta en las personas? Muy sensibles y a la defensiva. Hasta en momentos que llegan a ser poco humanitarios, definitivamente. Momentos donde la insensibilidad y la falta de respeto y amor hacia la dignidad del ser humano se manifiestan, y uno queda como que en un caos, asombrado y preocupado, y cómo no, temeroso también, porque son situaciones que no deberían acontecer, pero están aconteciendo en alguna medida. Yo puedo acá asegurarle que en gran parte, ¿cómo no? No es menos cierto que es en gran parte por no tener una relación cercana con el reino de Dios, por no tener comunión plena con el Dios vivo y el Dios real. Y como no la tenemos, pues no sabemos cómo canalizar, cómo transitar estas emociones que nos llevan. Así que, especialmente en este mundo, amado hermano, que sigue con su afán desmedido de poder desestabilizar ese equilibrio que existía entre lo emocional, lo espiritual, entre lo moralmente práctico versus el libertinaje y las propuestas que el mundo nos ofrece como estilo de vida, lo cual muchas veces son erradas, otras definitivamente tienen mucha lógica, pero en alguna medida son erradas para nosotros los cristianos, los que tenemos base moral, definitivamente. Pues este mundo que se mantiene con esa propaganda descomunal busca un objetivo: construir un mundo individualista, poco comunitario. Y cuando tú caes en esa dinámica, de yo primero, yo segundo, yo tercero, de apartarte de tus comunidades, de tu iglesia, de la comunidad de tu familia, comenzamos a desarrollar la tormenta perfecta para perder la paz, porque necesitamos de los seres humanos. Todos necesitamos seres humanos, necesitamos interactuar, y entre ellos vamos a alcanzar paz y bendición también, porque recuerde que Dios bendice a los seres humanos con los seres humanos. Amén. Es un principio muy importante. Así que oremos entonces ante tales circunstancias, ¿verdad? Para que Dios nos siga acercando a su bendición y que podamos hoy descubrir aspectos, podamos descubrir herramientas que nos regalen esa paz que todos anhelamos. Hoy citaremos algunos pasajes bíblicos, definitivamente, porque la Biblia tiene mucho que hablarnos, tiene mucho que decirnos, tiene muchos aspectos que nos dan rutas certeras para caminar y estar allí disponibles para poder identificar muchas causas. También, como dije al comienzo, identificar los ataques del enemigo, recordando lo que dijo San Pedro en la primera carta, como dije, ya cité, capítulo 5, versículo 8, sean sobrios y vigilantes, que hay alguien que quiere destruirte. Jesús fue más gráfico. Jesús fue más gráfico. Cuando usted lee la carta del Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 10, Jesús fue muy gráfico cuando habló del enemigo de las almas. Lo mencionó como ladrón que viene a robar, matar y destruir. Y entre las cosas que está haciendo, está destruyendo nuestra familia, está robando nuestra paz. Y hay que tener la madurez espiritual, hay que tener ese entendimiento
de lo natural, también con lo sobrenatural, para poder caminar en paz. Amén. Entremos entonces en materia profunda del tema. La paz es un fruto de justicia. Yo creo que eso nos ha quedado claro. Si usted lee el derecho canónico, usted lee el catecismo católico, encontrará allí muchas referencias sobre ello. Quiero citar al Juan Pablo II de feliz memoria, cuando hablaba sobre la paz en algún momento específico, ¿verdad? Especialmente cuando él dijo que sobre la paz, la conquista de la paz a todos los niveles está unida a la conversión del corazón y a un auténtico cambio de vida. Vuelvo y los repito, estoy citando a Juan Pablo II en feliz memoria. La conquista de la paz a todos los niveles está unida a la conversión del corazón y a un cambio auténtico de vida. Primer principio que debemos entender. Si queremos estar en paz y tener acceso a esa paz que sobrepasa todo entendimiento, debemos de convertir nuestro corazón. ¿Qué es la conversión? Es un cambio radical. Es ir de un punto A a un punto B. La conversión de que del corazón donde emana toda la fuente de la vida. Y no estoy hablando del músculo que produce y bombea sangre. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del hombre interior. Concretamente. Pues necesitamos, y precisamente este retiro de Cuaresma, un tiempo de conversión y paz se titula. Siempre, la conversión es diaria. Necesitamos convertirnos el corazón para tener un cambio radical en nuestra vida. La paz interior del hombre es fruto de la unidad de la voluntad humana con la voluntad divina. Voluntad humana con voluntad divina. Es el fruto de ello. Por eso necesitamos alinear nuestra vida si queremos tener acceso a la paz. Les dije en los puntos que, como objetivo, que íbamos a hablar de cómo perdemos la paz y cómo adquirirla. Pues vamos a ese primer punto para identificar causas, identificar circunstancias, acontecimientos que puedan, y utilizo el término puedan, porque hay múltiples factores que pueden producir la pérdida de esa paz. Pero hablando concretamente de la paz interior, la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué nos puede hacer robar esa paz? ¿Qué nos roba esa paz? Todos en alguna medida hemos experimentado noches sin dormir y días sin comer. ¿No te ha pasado? Que ha llegado un caos a tu vida, alguna situación personal, familiar, laboral, y pierdes la paz. No puedes dormir esa noche, no puedes comer al otro día. Yo la he experimentado, y si tú eres humano sé que la has vivido. Pues por esa razón tenemos que identificar estas causas, porque esas pérdidas y esas noches sin dormir, días sin comer, por la ausencia de esa paz que aquieta el espíritu y el alma, nos producen enfermedades, caos, muchos males. Y estamos hablando de bendición, estamos hablando de conversión, de paz, estamos hablando de herramientas que nos puedan acercar a tener una mejor calidad de vida para ser de bendición hacia los demás. Primer aspecto que quiero que veas de lo que nos roba la paz es el vivir muy preocupados. ¿Te has dado cuenta que hay personas que andan nerviosas y muy preocupadas? Eso es un problema. Uno tiene que preocuparse, sí, pero eso es con un equilibrio, con un balance, porque somos personas responsables, moralmente y espiritualmente hablando. Tenemos que tener unas preocupaciones, pero vivir preocupado es una bomba que explota siempre en contra de tu bienestar. Ahora, descubramos esta palabra que está dividida, es una palabra compuesta, tiene dos aspectos. Preocupados, es anteposición, es anteponerse a un acontecimiento que posiblemente no se ha desarrollado. O sea, que la gente ya está reaccionando a lo que todavía no ha sucedido. ¿Se ha dado cuenta que él que anda desesperado, que llama el teléfono, pasó algo? Es anteponerse. Y ocupado es estar lleno. Es estar lleno. Lleno. Si estás lleno no se te puede introducir algo nuevo. Si estás lleno, ¿dónde hay capacidad? ¿Dónde hay espacio para nueva información? Pues el preocupado anda poniéndose y lleno de muchas cosas que no le ayudan. Así que hay que aprender a vaciarse en las manos de Dios para que sea Dios el que nos dé nueva información. Porque el problema de estar preocupado es que produce dos cosas esenciales: inseguridad y desconfianza.
inseguridad y desconfianza. Y cuando tú andas por la vida desconfiando e inseguro, no tienes muchas posibilidades para poder desarrollar tu vida. Así que vivir preocupado. El segundo aspecto es vivir una vida de pecado consciente. Todos somos pecadores. Aquí no hay nadie que no peque. Todos, todos. El primero soy yo en primera línea. Si me permiten hasta las piernas las levanto. Yo soy el primer pecador. Aquí no hay nadie perfecto. Todos caminamos hacia una perfección, hacia una santificación. Y por eso es importante anunciar, denunciar. Es importante también ser testimonio de lo que uno predica. Pero todos hemos pecado consciente en alguna medida. Pero el vivir consciente de un pecado y vivir en él y mantenerte en él, hello, please, esto no te ayuda. Te aparta. La gracia de Dios, la misericordia de Dios nunca la pierdes, pero su favor, su gracia se detiene, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, dice las Sagradas Escrituras. Así que el vivir en pecado consciente engendra muerte, pérdida de relación con lo celestial, y vivir en este estado es una garantía del caos. Así que si tienes conciencia de que andas en pecado, para eso hay reconciliación y hay perdón. Porque Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado, dice sus Sagradas Escrituras. Pero eso posiblemente, el tenerlo consciente y no ir a resolver esa situación, te va a hacer que vivas dividido interiormente, y se le llama la pelea o la lucha entre la carne y el espíritu. Decía el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, si mal no recuerdo, capítulo 8. Porque nunca hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y queriendo el bien que deseo, nunca lo hago. Ay de mí, ¿quién me librará de mí mismo? Él reconocía esa lucha en el conflicto entre la carne y el espíritu. Pero una vez que uno la reconoce, uno busca el auxilio de Dios. Luego él cita, ¿no? Sean dadas gracias a Dios por Cristo Jesús. En Él somos nueva criatura, dice. Y parafraseando esa parte. Vivir sin perdonar es el tercer aspecto que hace que pierdas la paz. Vivir sin perdonar y sin dar el perdón. Hay que pedir perdón, pero también hay que aceptar el perdón de las personas. Te regalo un testimonio de lo que es la ausencia de perdón y cómo cuando llega el perdón, tu vida cambia. Uno de esos viajes múltiples que el Señor nos ha regalado, participar en eventos fuera de este país, en retiros. Estoy varado en un aeropuerto, tuve más de 8 horas, un atraso, mi batería del celular se descarga, estoy buscando dónde conseguir un cargador para mi celular. Cuando paso por el frente de una persona, el Espíritu Santo me habla y me dice, siéntate al lado de esa persona. Yo dije, yo loco al fin, oyendo lo que no es. Pero yo soy un hombre de fe, un hombre que tengo experiencia con Dios y sabía que Dios me había hablado. El Espíritu me había inquietado. Me senté, miré, la señora, para hacerte el cuento largo, corto, estaba con oxígeno, tenía una mascarilla, recibía oxígeno, no podía pronunciar palabras por el simple hecho de que tenía unos problemas de salud. Salía hacia Estados Unidos luego de haber yo descubierto todo esto. Necesitaba una operación. El Espíritu Santo, cuando me dijo que me sentara, yo le pregunté y le decía a Dios, háblame, háblame. Ya me senté, ya estoy aquí. Háblame, Señor, muéstrame para qué estoy aquí. De repente, el Espíritu Santo me dice, dile que lo perdone porque no sabe lo que hizo. Cuando le digo eso, dile que lo perdone porque no sabe lo que hizo, esa mujer comenzó a llorar, a gritar en la dinámica. Luego de calmarla, nos pusimos a dialogar y había sido ella víctima del divorcio. Esa situación por el adulterio provocó que ella se enfermara. Ella tenía un resentimiento, una herida, un dolor tan profundo en su corazón que eso ocasionó que se afectara su calidad de vida a tal extremo que terminó perdiendo su salud. Yo le hablé de lo que era el perdón para poder tener paz. Vivía sin paz y el proceso fue hermoso. Cuando llegamos al otro estado donde íbamos, hicimos la parada, ella tuvo una reflexión de lo que yo le había dicho en el avión. Cuando se bajó, vino corriendo hacia mí, abrazándome y me decía, lo pude perdonar, lo pude perdonar. Lo curioso fue que ella ya no usaba la mascarilla para respirar y podía correr. Una persona afectada del corazón está incapacitada para eso. Y ella acudía hacia Estados Unidos a buscarle una operación.
Dios en su misericordia le había regalado también la sanación física. Ella no se había dado cuenta en ese momento. Pero ¿qué lo produjo? El perdón. Y el perdón le trajo la paz. Así que hay que perdonar. Y por último, en este aspecto, no vivir apegado a este mundo materialista. ¿Se ha dado cuenta que vivir muy apegado al mundo, a lo material, produce pérdida de identidad? ¿Ha visto los artistas, los famosos, Hollywood y toda esta gente que terminan suicidándose? Personas millonarias, personas que tienen fama, tienen todo, pero tienen un vacío existencial. Su vida se marginó y fue consumida por el materialismo. Y cuando yo hablo del materialismo, hablo de todo lo que es materia, de todo lo que es este mundo. Pero abandonaron lo más importante, la relación con Dios. Y eso le lleva a una pérdida de identidad, de hijo de Dios, de amado de Dios, y terminaron en tragedias. Así que no se apegues, porque el estar apegado, y yo aquí lo he dicho alguna vez, y en los retiros lo digo, el materialismo, la descripción más radical que yo escuché sobre el materialismo es comprar lo que no necesitas con el dinero que no tienes para impresionar a los que no te caen bien. Volví, te lo repito, el materialismo. Comprar lo que no necesitas con el dinero que no tienes para impresionar a aquellos que no simpatizan contigo. Eso es absurdo, pero así vive este mundo. Y por último punto, sí, concretamente de este, ¿qué me roba la paz? No desarrollar una vida espiritual. Nos abandonamos en la oración, ya no oramos, ya no acudimos a sacramentos, ya no vamos a la vida comunitaria de la fe, la iglesia, los grupos apostólicos, ya abandonamos todo esto, esa comunión, no vamos a la adoración eucarística, abandonamos la vida espiritual. Y cuando tú abandonas la vida espiritual, eres terreno fértil para que el enemigo destruya tus emociones, tus sentimientos, tu razón, tu razonamiento, perdón. Eres terreno, y eso hace que perdamos. ¿Qué debemos hacer? Abdicar, renunciar a lo que el mundo nos ofrece. Cuando hablo del mundo, del mundanismo, hablo de aquellas cosas negativas, porque el mundo ofrece muchas cosas hermosas. Hay muchas cosas bellas, benditas de Dios que Dios ha producido. Por ejemplo, la gente vive atada a las redes sociales. Las redes sociales son una bendición de Dios, pero hay que saber usarlas. Hay personas que no pueden vivir sin ellas y terminan con un caos en ellas, discutiendo unos con otros, aquí y para allá. Pero ¿sabe la bendición que es poder comunicarse con familiares? Nosotros vivimos esa experiencia en casa. Gracias a la tecnología, ahora mi familia es más cercana, porque viven en Estados Unidos, yo en Puerto Rico, y con un clic nos conectamos. Así que el mundo no tan solo es malo, sino aquello que produce muerte es lo que hay que abandonar. Así que la paz también es una decisión. ¿Cómo entonces tener acceso a esta paz? Rafael, ya sé aquello que me mata, aquello que produce consecuencias que me apartan de la gracia de Dios y que pierdo la paz interior y la paz de Dios y la paz con los demás, Pero, ¿qué puedo hacer? Sería la pregunta lógica y correcta. O definitivamente, nosotros no tan solo vamos a hablar de lo negativo, sino vamos a resaltar más lo positivo. Hay muchas cosas que podemos hacer para vivir en este estado de gracia, para poder, por la misericordia de Dios y su gracia, tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz se construye y se edifica definitivamente. Por ello necesitamos dirección e instrucción. Vuelvo y te lo repito, como la paz se puede construir y edificar, necesitamos dirección e instrucción por ella. Las Sagradas Escrituras son las poderosas para dirigir la vida del creyente. Pero también Dios ha regalado y ha dotado a personas en esta humanidad que han sido ejemplos morales para poder seguir y poder caminar y también tener acceso a esa paz. Yo quiero citar a algunos hombres y mujeres que han sido impregnados en la historia, hombres y mujeres que han sido impregnados en la historia por sus palabras, y especialmente algunos que han hablado muy de cerca sobre la paz. Por ejemplo, esta expresión que dice, no existe camino para la paz es el camino. ¿Quién dijo eso? Mahatma Gandhi, un hombre muy piadoso, un hombre que cuando leemos su historia, ¿no? Vimos, la historia lo impregnó, y una de sus frases es esa, no existe camino para la paz es el camino. Otra expresión o frase hermosa es, no basta hablar de la paz, uno debe creer en ella, y no es suficiente creer, hay que trabajar para conseguirla. Y Eleanor Roosevelt, la ex primera dama de los Estados Unidos.
Ella dijo esa frase que se impregnó en la historia también. No basta hablar de la paz, uno debe creer en ella. Y no es suficiente con creer, hay que trabajar para conseguirla. Hermosa frase. La paz no es solo una meta distante que buscamos, sino un medio por el cual llegamos a esa meta. Martin Luther King. Hombres que se impregnaron en la historia, nos han hablado y nos han dejado estas frases y algunos ejemplos. Y ellos que han sido, ¿verdad?, personas que vivieron y buscaron esa paz con el mundo, nosotros con el espiritual también. Pero la palabra de Dios tiene mucho más que ofrecer que tan solo lo que los hombres han expresado. Dios habla a través de los hombres y dejó en la revelación pública mucha información para que tú y yo tengamos acceso. Así que las Sagradas Escrituras nos muestran cómo poder tener acceso a la paz. Porque la palabra de Dios no solo se impregnó en la humanidad, sino que se ha impregnado en el corazón y en el alma del hombre para sanar su espíritu. Vuelvo y te lo repito, la palabra de Dios ha sido impregnada no tan solo en la historia de la humanidad, sino en el corazón y en el alma del hombre para sanar su espíritu. Porque recuerde que somos seres tripartitas, alma, cuerpo y espíritu. La materia, el cuerpo, lo que irá a ser destruido, porque del polvo somos y al polvo terminaremos, llegaremos. El alma, nuestras emociones y nuestros sentidos, pero el espíritu es lo que sube a Dios. Y si sabemos muy bien trabajar con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, tenemos que aprender a trabajar con nuestro espíritu. Pero ¿quién trabaja con el espíritu? ¿Quién me ayuda con mi espíritu, Rafael? Dios, por su palabra, por la iglesia, por sus sacramentos, por la comunión con los santos, por todo lo que la iglesia en su magisterio nos ha enseñado. Así que quiero citarte, para que tengas acceso a esa paz, unas porciones bíblicas que quiero que subrayes y que podamos comprender en esta hora. Filipenses, capítulo 4, versículos 5 al 7, de la carta a los Filipenses, capítulo 4. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Mírenlo, una de las exhortaciones y una de las cartas poderosas para la paz que el apóstol Pablo ha dejado y la iglesia nos ha transmitido. Filipenses 4:5. Por nada se inquieten. Para tener acceso a la paz hay que aprender a depender de Dios, confiar en su misericordia y en que todo obra para bien conforme a los que aman al Señor, aquellos conforme a su llamado, dice la Sagrada Escritura. No se inquieten, o sea, no anden tan preocupados, quiere decir. Más bien en toda ocasión, en tribulación o en paz, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, dice el apóstol, con oración y ruego. Oración, que todos sabemos lo que es oración. ¿Qué es el ruego? El clamor, lo que nace, lo que brota del Espíritu, la necesidad más apremiante de tu interior. Ese ruego, cuando suplicamos, cuando lloramos, cuando gemimos por una necesidad. Es allí que se hace claro ese ruego. Entonces dice él, presenten sus peticiones a Dios, pero lo segundo, ¿saben qué? Denle gracias. No tan solo voy a orar y gemir ante su presencia, sino que voy a agradecerle a Dios. Yo agradezco a Dios que se haya llevado a mi hija. Y uno dice, qué absurdo, qué ridículo, ¿qué es eso? ¿No? En nuestra vida natural, terrenal, no lo comprendemos. Pero si mi hija no hubiera fallecido, nosotros no estuviéramos sirviéndole a Dios. Yo estuviera en el infierno perdido, posiblemente muerto, y muy seguramente muerto por la mala vida y la vida desordenada que llevaba. Dios utilizó ese angelito para encaminar nuestra vida. Dios no ocasionó, pero Dios permite cosas. Por eso ahora yo agradezco esa experiencia que nos dolió, pero que hoy es de bendición. Y hoy podemos decir con plenitud, mi casa y yo le servimos a Dios. Amén. Entonces, ahí está la primera carta a los Filipenses. Preséntese. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque Dios prometió algo, que cuidará nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿Y dónde se pierde la paz? ¿En dónde es que se pierde la paz? Desde aquí, desde acá. Primero en el espíritu se afecta tu corazón, el hombre interior,
y luego los pensamientos comienzan a atormentarte. Yo hablo con muchas personas, llevo 25 años ya casi como predicador laico para la gloria y la honra del Señor. Y la gracia de Dios me ha acompañado y he podido hablar con miles de personas. Puerto Rico, Estados Unidos, Centro, Sudamérica, donde Dios nos ha llevado. Y esta dinámica se da donde quiera que existan seres humanos. Primero se atormenta el espíritu, se afecta el espíritu y luego la loca de la casa, como decía la santa, comienza a jugar en contra tuya. Y los pensamientos comienzan a atormentarte. Por eso es que el apóstol muy claramente, yo creo que esta fue la primera psicología, antes de llegar a la psicología moderna. De hecho, donde estamos en la posmoderna, en la cuarta generación de la psicología. La paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que hace la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no se comprende. Esa va a cuidar tu corazón, el hombre interior, lo que hay dentro de ti, lo que habita el Espíritu de Dios y de tus pensamientos. El apóstol Pablo también decía, no recuerdo la carta, pero decía, llevamos cautivo todo pensamiento a la autoridad de Cristo. Yo estoy claro que él tenía que tener unos ataques y también haber escuchado de cómo la mente atacaba. Recordemos que allí es donde habita la batalla espiritual, en el corazón y en los pensamientos. Humana es mi condición, pero no mi combate, dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Humana es mi condición, pero no mi combate. Es una guerra espiritual. Cuando hablamos de la paz interior, tenemos que hablar de avicar del corazón para poder dejar a Dios que reine. Tenemos que entender que hay un enemigo que nos quiere destruir, que lo que quiere es quitar la paz, porque una persona sin paz es una persona que no puede conducirse, que se convierte en un caos, no puede producir, no es efectiva, no es productiva. Y terminamos luego limitados. Yo, por la gracia de Dios también, a exaltación, para exaltación de reino, he podido ayudar mucho a psicólogos que me han referido pacientes, y de hecho tengo varios psicólogos que he tenido que ayudar en sus depresiones y en sus ataques que han tenido contra el infierno, que el infierno ha provocado en sus vidas. Personas que tienen el conocimiento intelectual de la conducta, lo que es el desarrollo conductual de un ser humano. Han leído todos los libros, todos los DSM de la psicología. Saben lo que dice la literatura, lo gráfico, pero hay una parte que no pueden penetrar y es la parte del espíritu. Porque el espíritu solo se brega a través de Dios. Entonces, estas personas que tienen este conocimiento intelectual han sido también atrapadas. Y por la gracia de Dios he tenido la experiencia de poder ayudarles, libertarles en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque le hemos mostrado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque hay un límite que solamente Dios puede. El hombre tiene una ilimitada oportunidad de llegar al pensamiento de la mente, pero Dios penetra los corazones y Dios conoce nuestra intimidad. Amén. Así que Proverbios lo dice claro, Proverbios 4:23, sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahí entiendes la guerra, de donde nace, corazón, espíritu, lo que te hace perder la paz. La primera carta de Pedro 3:10 dice, el que de veras quisiera gozar de la vida y vivir días felices, guarde su lengua del mal y de su boca no salga palabras engañosas. Aléjese del mal y haga el bien. Busque la paz y corra tras ella. Palabra de Dios. Oiga lo que dice la primera carta del apóstol San Pedro. El que de veras quisiera gozar de la vida y vivir días felices. Y uno tiene que tener atención, uno tiene que prestar suma atención, mucho cuidado cuando lee, porque allí está escrito, si de veras quisieras gozar. Y esa es la pregunta que te hago yo a ti, iglesia, en este día. ¿De verdad quieres paz? ¿De verdad anhelas cambiar tu vida? ¿Quieres que tu vida se llene de sentido y no simplemente llenar un espacio por llenarlo? Respiramos porque el aire es gratis, muchos estaríamos muertos si no los cobran, pero otros ni se dan cuenta que están vivos. Si de verdad quieres gozar la vida y vivir días felices, busca la paz y corre tras ella, dice el apóstol. Así que hay que hacer unos esfuerzos y la forma de cómo conseguirla hay que poner de nuestra parte, hay que correr tras ella. Lo que he hablado, Jesús nos dijo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 33 concretamente. Les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí.
Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios. Qué hermoso es aferrarse a las promesas de Dios para buscar la paz, que sobrepasa entendimiento. Ustedes encontrarán persecución. ¿Sabes lo que es la persecución? Yo espero que lo sepas. Dolorosa, pero ánimo, que Dios ha vencido. Cuando yo sé que Dios está de mi parte, que hay promesa para mí, tengo que aferrarme. Jesús nos advirtió de todas estas cosas para que tuviéramos paz en Él, porque ustedes encontrarán persecución. Y este mundo nos persigue para quitarnos la paz. Eso es un hecho. Así que pudiera amanecerme dándoles muchos pasajes bíblicos. El tiempo nos corre en contra siempre. Pero ¿qué debemos hacer? Sumergirnos en promesas. ¿Lees la Biblia? ¿Tienes relación con la palabra de Dios? Porque si no la lees, ¿cómo vas a poder recibir la bendición? ¿Cómo podrás aferrarte a una promesa? No es tan importante que memorices la Biblia. Aquí no es importante que usted cite textos bíblicos, que usted se sepa la teología, que sepa el tiempo, en la forma que se escribió, los aspectos teologales de la palabra. No, eso no es tan importante, mi hermano. Eso se lo dejamos a los eruditos y a los intelectuales. Las personas sencillas que buscamos a Dios solo necesitamos entender concretamente el texto, que para eso está el magisterio de la iglesia, y aferrarse a la palabra de Dios. Sumergirse en promesas, porque Dios lo que quiere es la paz, porque la paz es para todos. Todos somos dignos de recibir la paz, pero el mundo nos las quita muy rápido. Pues si te aferras a promesas, si comienzas a tener relación con Dios, con los sacramentos, con la oración, con el ayuno, con la palabra, vas a tener herramientas poderosas. Dios suplirá todas nuestras necesidades, dice también una de sus promesas. Filipenses 4, concretamente 19. Y mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Decía también el apóstol. ¿Has vivido aferrado, desesperado, en aspectos físicos, materiales, económicos? Yo te pudiera decir muchas cosas, pero yo he sido testigo de cómo Dios milagrosamente. Una vez iba hacia un pueblo a 2 horas de mi casa, no tenía dinero para poder echarle gasolina al carro. Me había llamado un sacerdote, solo un cuarto de tanque de gasolina. Yo le dije a Dios, con mucho gozo y alegría, te metiste en un problema conmigo. Yo no tengo dinero para llegar allá, pero tú me llamaste. ¿Conducirías tú 2 horas para llegar a un lugar con un cuarto de tanque de gasolina y sin dinero? Andaba desempleado en aquellos años. Yo sé que la lógica te diría que no, pero como yo confío en las promesas de Dios, yo me olvidé de eso, prendí el carro, me puse a cantar, a orar. Cuando voy de camino, a 1 hora, a 40 minutos más o menos, el Espíritu Santo me dice, desvíate de este pueblo. Yo, pero la lógica me dice que no lo haga. Voy a consumir más combustible, no voy a llegar al destino. Pero tú me hablaste, Dios, lo haré. Cuando me desvío, doy la vuelta a la plaza y le digo, Dios, aquí llegué, ¿y ahora qué? Cuando de repente veo una librería católica, me acordé en ese momento que yo soy autor de libros, que yo tengo libros para vender. Y yo tenía unos CD de música, entré, cuento largo, corto. Cuando llego a esa puerta, que no sabía ni que existía esa librería, cuando entro, buenas tardes, la que está en el mostrador me dice, Rafael, el Señor te bendiga. Yo prediqué contigo en tal retiro y yo no sabía quién me hablaba. Cuando me habló, me ubicó. ¿Sabe que entonces ella me compró bastante material y pude suplir mi necesidad? Echar gasolina, comer porque tenía hambre y luego seguir conduciendo. Si yo le hubiera hecho caso a la razón, no hubiera llegado. Pero yo no dudé en irme, yo no sabía qué iba a pasar. Ese día cuando llegué a la parroquia vendí todo el material por la misericordia de Dios y el Padre fue muy generoso en su ofrenda. ¿Por qué te doy este testimonio? Porque hay gente que anda desesperada y pierde la paz en lo material. Si confiaras en las promesas de Dios, mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria. Así que tenemos mucho que hablar, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que enseñar. Pero sobre todas las cosas para la paz hay que dejarse corregir también. Por último, para terminar y luego entrar en ese momento de oración por las naciones. Para comprender esta paz que sobrepasa todo entendimiento, debemos entender que esta paz no es producida por el intelecto, por la razón, no es producida por mi capacidad, por mi mayor esfuerzo.
Esta paz que sobrepasa todo entendimiento es un don de Dios. Es una gracia de Dios que Dios da a aquellos que le invocan, a aquellos que le buscan. Es una experiencia espiritual. ¿Recuerdan a los apóstoles en el Evangelio según San Juan, capítulo 20? Ese es un capítulo concretamente suscrito al presbiterado, a los presbíteros. Pero de allí sacamos información hermosa y también práctica para nuestra vida. Encerrados por temor, por frustración también, ¿cómo no? El Mesías que debía libertarme fue crucificado. Aquel libertador de Israel murió. Pero también había una persecución contra los apóstoles en aquellos días discípulos. Jesús se le apareció en medio de la tormenta que vivían, de la desesperanza, del temor y la frustración. ¿Qué es lo primero que Jesús pronuncia? La paz con ustedes. Si tú miras el texto bíblico, te das cuenta que ellos podían tener 1000 situaciones, 1000 necesidades, pero Dios sabía que no tenían paz en su corazón. Y lo que Jesús no le dijo, hello my people, I'm here. O sea, hola personas, estoy aquí, llegué. No, Jesús le dijo, la paz con ustedes, porque la paz que yo doy no la da el mundo, ya lo había dicho él anteriormente, concretamente en el capítulo 14 de ese mismo Evangelio según San Juan. Porque la paz que yo doy no es la que da el mundo. Reciban mi paz, se quede mi paz con ustedes. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque hay que entender que es Dios, es Jesús el que la da. No hay otro que te pueda dar la paz interior, la paz que sobrepasa entendimiento, porque es algo espiritual. Pero si no abrimos nuestra vida a lo espiritual, si no entramos en conversión, si no buscamos comunión con lo celestial, no podremos experimentar los beneficios de este reino, que es un reino de poder, de amor, de justicia. Busca justicia para tener paz, busca a Dios, y Dios es el juez justo por amor a Cristo. Búscalo a Él, no busques las leyes tan solo humanas. Ven oración, ven ayuno y preséntate, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento te va a arropar, y Dios es fiel. Dios es fiel. Recuerda que la dependencia de Dios es cuando entendemos que la fidelidad de Dios no cambia. Dios es fiel. Es un eslogan que siempre he visto, y si usted me sigue en las redes sociales, verá que yo siempre termino mis frases con esa expresión. Dios es fiel, porque yo he visto su fidelidad, porque he visto la mano de Dios. Dios no siempre complace mis caprichos, pero cuando no obtengo lo que quiero, Dios me muestra el por qué no lo obtengo, porque hay mayor beneficio. Dios nos ve en futuro, no en presente. Apréndase eso. Lo que nosotros creemos que hoy es bueno, posiblemente mañana será un desastre. Así que tengamos eso presente. Entonces, ¿qué tal si ahora, reconociendo, verdad, que hemos hablado, qué nos hace perder la paz, cómo conseguirla por medio de los textos bíblicos, por lo que hemos hablado, qué tal si ahora inclinamos nuestro rostro para orar, para clamar, para pedirle a Dios que ese estado de gracia, que solo proviene del trono de su gracia, venga a nosotros y nos dé la paz que sobrepasa el entendimiento? Oremos entonces, y quiero que presente su casa, que se incline conmigo si es posible, que incline su rostro para hacer esta oración, pidiendo por tu casa, pidiendo por tu nación. Oraremos por la paz de las naciones, por Ucrania, por Rusia, por todo el mundo, pero sobre todo por tu casa, para que reciba esta paz. Así que inclinemos nuestro rostro y oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos dar gracias por este momento. Exaltar tu nombre, reconocer tu reino y tu señorío en esta hora. Pero sobre todo, Señor, humildemente inclinamos nuestra existencia ante tu presencia real para suplicarte, Señor, que nos visites, que vengas a tomar control de nuestra mente, de nuestras emociones, de todo aquello que no te glorifica y todo aquello que obstruye en nuestra casa, en nuestro hogar, la paz. Padre, visita, por amor a tu nombre, a las naciones. Visita el hogar de cada uno de estos hermanos que se ha conectado gentilmente. Visítalos, Señor. Suple conforme a tu riqueza en gloria sus necesidades. Pero sobre todo, Señor, lleva cautivo cada pensamiento a la autoridad de Cristo para que ellos experimenten aquello que necesitan. Paz que sobrepasa entendimiento. Lo que la conducta humana no me puede dar, lo que el conocimiento humano, psicológico, no me puede brindar,
tú lo puedes dar, Señor. Que es penetrar en mi espíritu, conocer la intimidad de mi corazón, sanar mis heridas, limpiar mi mente de los pensamientos que obstruyen tu gloria. Derrama, Señor, esa sabiduría. Derrama, Señor, sobre nosotros esa paz. De manera especial, Señor, nos unimos también como iglesia para orar por esta guerra absurda. Te pido que en tu casa te unas también, para que Dios haga algo, brinde dos aspectos en la vida de los que tienen que tomar decisiones importantes para parar la guerra. Primero, la sabiduría que emana del trono de la gracia, que no tiene que ver con intelecto, sabiduría, la misma que le dio Salomón. Salomón dijo: ¿quién soy yo? ¿Cómo podré dirigir a este pueblo que es tuyo? Nunca reconoció que el pueblo era de él, sino de Dios. Dame corazón entendido, le pidió, y Dios se lo dio. Y lo segundo es revelación, que Dios quite, que Dios revele lo que mancha su nombre y lo construye para esta paz. Por eso, Señor, agradecemos, Señor, por este momento de orar por las naciones, por esa guerra injusta y absurda. Da la paz a estas dos naciones y al mundo entero. Da el consuelo a los que han perdido familiares en esta batalla sangrienta. Y a nosotros acá, Señor, que intercedemos por ellos, que ellos sientan nuestro amor a través de la oración. Señor, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento la puedan experimentar y en algún día ellos puedan decir, como muchos de nosotros hemos dicho: en algún momento sentí paz y no lo entendía, porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios te bendiga y que nuestra Virgen, la Santa y la Inmaculada, la Preciosa, la Virgen María, te acompañe en tus días. Bendecidos. Gracias, Rafael Ángelo Toro, por tan hermosa reflexión y oración. Gracias también a todos los medios que se conectaron a esta magna transmisión en pro de la expansión del Evangelio a toda la gente. Cerramos nuestro retiro de Cuaresma, tiempo de conversión y paz, con el cántico final del Salmo 71. Que en sus días florezca la justicia y la paz abundantemente.